Muchísimas gracias, chicos, y por supuesto me encuentro muy bien acompañada y hoy lunes estaremos hablando de derecho con mi querida Yesenia Castillo, que hoy nos tiene un tema muy pero muy interesante y es el matrimonio en el extranjero. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de por lo menos pensar o decidir, sabes qué, me quiero casar en Estados Unidos o me quiero casar en Europa para conseguir papeles o porque mi esposo es de allá? Y un sinnúmero de posibilidades que hoy estaremos hablando, así que doctora hermosa, buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes siempre por recibirnos en sus hogares. Efectivamente, el matrimonio celebrado en el extranjero es importante que conozcamos su legalidad en el país, cómo legalizarlo acá y también cuáles serían las opciones que tenemos o los requisitos que tenemos que presentar. Totalmente. Comencemos a hablar de cuáles son esas diferentes posibilidades de casarse en el extranjero, es decir, poniendo como distintos panoramas. Ok, entonces mira, por ejemplo, si un nicaragüense se encuentra en el extranjero y resulta que iba a contraer matrimonio contigo, siempre lo puede realizar a través de un poder especialísimo que se le otorga a otra persona, pero tiene que ser del mismo sexo, ¿ok? Es decir, tiene que ser varón. Si él es varón, tiene que ser varón. Y cumplir con todos los requisitos que la ley manda para poder contraer matrimonio. Ojo con algo, si esa persona o en ese poder especialísimo que tu futuro esposo va a mandar, porque él se encuentra en el extranjero y no puede ingresar a Nicaragua, recordemos que entonces ese documento que es escritura pública, ese poder, debe de indicar también lo que es las capitulaciones matrimoniales. Es decir, si va a hablarse de que va a ser por bienes separados, o mancomunados, etcétera, debe de decirlo. Si no lo dice, ya sabemos que sería por bienes separados, si no llega a decirlo el mismo documento. Ese es un matrimonio especial. De igual manera, se pueden realizar los matrimonios en el extranjero. Dos nicaragüenses que se casan en el extranjero o un nicaragüense con un extranjero. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me caso en el extranjero, debo de cumplir tanto con las leyes del país en el que voy a contraer matrimonio como la de Nicaragua. Okay. Exactamente. ¿Qué significa eso? Yo tengo que demostrar que cumplí con las formalidades y con la ley donde se regula ya, de igual manera que debo de cumplir con lo que establece nuestro código. ¿Qué significa eso? Que si en el país extranjero, por darte un ejemplo, no te piden el certificado de soltería, pero vos tenés que haber presentado el certificado de soltería porque en Nicaragua, acá, si te cuando lo vayas a inscribir, exactamente. Entonces, tienes que cumplir con todos los documentos necesarios, tanto al momento de contraerlo allá como acá. Recordemos que en sede consular también te podés casar y es válido, siempre y cuando el original de ese certificado de matrimonio realizado por un agente consular o por el mismo cónsul, ya sabemos que tiene que ser también legalizado o apostillado una vez que ingrese a Nicaragua. Es importante también saber que si el matrimonio, el certificado de matrimonio está en una lengua, en un idioma, perdón, que no es el nuestro, que no es el español, debe de, o viene traducido o se hace mediante escritura pública, digamos, un notario que tiene que tener 10 años. Ojo con eso. Sí. El notario tiene que tener 10 años. Tengo el certificado de matrimonio en otro idioma. Tengo que buscar cómo hacer la traducción de ese documento con un perito certificado o buscar el lugar correspondiente indicado para que me hagan la traducción e insertarlo en la escritura pública de traducción que yo tengo que hacer para presentar. ¿Ok? Y también es importante saber que todos los documentos que yo obtenga de un país que no es de Nicaragua, para que sea válido en Nicaragua, tiene que venir o legalizado o apostillado. Legalizado, pues aquellos países que no tengan todavía lo que es el convenio de la apostilla, pero Nicaragua como lo tiene y otros países también, entonces tiene que venir apostillado. Hay muchos documentos que están viniendo sin apostilla y si vienen sin apostilla, señores, no tienen ninguna validez en Nicaragua. De igual manera, si un documento va a salir de acá, tiene que salir apostillado si quieren que tenga validez en el extranjero. ¿Okay? Totalmente. Entonces, ¿qué documentos tengo que tener claro que debo de presentar en el registro del Estado Civil de las personas si no lo inscribí en el consulado de Nicaragua que se encuentra en el país en el que estoy? Recordemos que tenemos que presentar las cédulas,
En el caso de ser extranjero no residente nicaragüense, el pasaporte, que es el documento que es válido para ellos, el certificado de matrimonio, como te indicaba, si no es en sede consular, pues tiene que venir aposteado desde allá y traducido si fuera el caso. Y de igual manera los certificados de nacimiento de ambos cónyuges. Eso es muy importante, tanto de la persona con la que contraje matrimonio y la mía, que obviamente pues posiblemente Doctora, tendrá. ¿qué pasa si no legalizamos, por ejemplo, ok, yo me casé en Estados Unidos, me casé en Europa, pero no he legalizado mi matrimonio en Nicaragua, pese a que yo soy nicaragüense, y como hablábamos detrás de cámara y tal vez mi esposo llega a fallecer, le pasa algo al hombre y tal vez los bienes que tenían, ¿cómo es todo ese proceso? Mira, lo que pudimos haber hecho de manera sencilla se nos va a convertir en algo complejo. Porque, ¿qué pasa? Si yo vine y no legalicé mi matrimonio en Nicaragua y resulta que esa persona con la que yo contraje matrimonio tenía bienes, yo hasta ese momento empiezo a hacer todos los trámites pertinentes y eso que tengo que empezar a buscar la documentación. Es decir, aquello que podía obtenerlo en el momento, tengo que empezarlo a hacer de una manera más lenta para que se me pueda legalizar en el país. Y ojo, si acaso lo tenía legalizado. Porque si resulta que se me perdió el certificado de matrimonio o no recuerdo dónde se encuentra, como ya lo platicábamos anteriormente, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que venir y hacer todo el trámite correspondiente para que se me reconozca ese matrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Los bienes van a estar ahí, pero tengo que tener el cuidado de que no se presenten también otros herederos que no sean los de mis hijos, porque recordemos que la ley también te indica que pueden ser declarados herederos, aunque hay una línea en mis colaterales que podrían ser los hermanos de él o mamá y papá de él. Entonces también tengo que tener cuidado con la parte de derecho sucesorio. Entonces es muy importante que las cosas las haga en su momento y que las haga de manera correcta, que me asesore de qué es los documentos que tengo que presentar para que tenga validez ese matrimonio también en Nicaragua. Totalmente. Doctora, ¿de qué manera podemos tener esa asesoría con vos? Bueno, puede ser conmigo en el 83 96 45 17, si no ya saben que estamos ubicados de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un placer atender. Ay, doctora, muchísimas gracias, que tenga feliz inicio de semana y gracias por este tema tan importante y compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias y mientras tanto, amores, hacemos una pequeña pausa y al regresar averiguaremos cuál es la receta que nos tiene nuestra querida chef para el día de hoy.